Bienvenidos deportistas, hoy vamos a hablar sobre el IMC y os voy a explicar por qué actualmente ya no sirve para nada. Estad bien atentos. Seguro que en algún momento has escuchado hablar sobre el IMC o índice de masa corporal. Es un índice que es muy utilizado en profesionales sanitarios para establecer si una persona está en un peso adecuado o no. De esta manera, el valor va entre 18,5 y 23. Si tú estás por debajo de este valor, se considera que estás en infrapeso. Si estás por encima de este valor, se considera que estás en sobrepeso o obesidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esta fórmula realmente solo mide dos cosas. Es una ecuación entre el peso y la altura. Entonces, no tiene en cuenta nada más, solamente cuánto mides y el peso que tienes. ¿Qué pasa? Que el cuerpo está constituido por muchas cosas más. Pero claro, hace 200 años, cuando el señor Quetelet creó esta fórmula, no se sabía muy bien cómo evaluar estos otros componentes de nuestro cuerpo. Así que entonces era una fórmula que sí que tenía algún tipo de valor. Sin embargo, a medida que han avanzado los estudios, que ya sabemos cómo calcular nuestra grasa, nuestro músculo, todavía no entiendo cómo es que algunos profesionales sanitarios siguen usando el IMC para decirle a una persona si está bien o no. Fijémonos en una cosa. Si nosotros tenemos en la cabeza el perfil de un maratoniano, podemos ver que es una persona muy delgada, alta, y que seguramente si midiésemos su IMC nos daría que está en infrapeso. ¿Realmente considerarías un maratoniano, los primeros que entran a meta en una maratón, que están en infrapeso? No. Realmente tú verías una persona atlética, una persona fuerte, una persona con masa muscular. Seguramente verías cómo se le marcan los músculos debajo de la piel. Lo que le pasa a esta persona simplemente es que ha afinado tanto su componente de grasa que se le ve todo el músculo y ha quitado peso en forma de grasa. Pero esta persona es una persona saludable, a no ser que tenga alguna patología o que realmente esté en unos valores no saludables por otros motivos. Y luego, si nos vamos al caso contrario, si nosotros pensamos en el perfil de un culturista, de una persona que hace halterofilia, levantamiento de pesas, que son personas muy musculadas, muy grandes, pero ¿tú considerarías que estas personas están en obesidad o en sobrepeso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú en esas personas ves un componente muscular muy potente? Realmente vemos que esta persona está sana, tiene músculo, mucho músculo. Pero que también es verdad que afinan la grasa al mínimo. Hay otros deportes más intermedios, os he puesto los extremos. Una persona que tiene músculo, pero es un músculo fino y específico para poder correr larga distancia en el mínimo tiempo posible, y otra persona que lo que quiere es cargar durante un momento muy preciso muchísimo peso, y entonces su músculo se ensancha. ¿Vale? Entonces tenemos que entender que esta fórmula del IMC es completamente inválida, sobre todo cuando hablamos de deportistas. Aunque yo tampoco soy partidaria de usarla en personas que no sean deportistas. Es decir, que si tú vas al médico, y a mí me ha pasado, y te dice, oh, tu IMC es X, al igual tendrías que bajar un poquito de peso. Tú le puedes decir, tú has tenido en cuenta mi masa muscular, yo soy deportista, al igual el que tendría que mirárselo eres tú. ¿Por qué? Porque los deportistas, las personas, no somos solamente peso y altura. Somos grasa, somos músculo, somos hidratación, somos hueso, somos un todo. Y se tiene que mirar ese cuerpo como exactamente eso, como un todo. La morfología, el deporte que hacemos y establecer objetivos solamente teniendo en cuenta la grasa, el músculo, la hidratación, digo solo. Pero realmente es mucho más complejo que solamente mirando el peso. Es por ese motivo por el cual no me gustan las balanzas en el que solamente se mida el peso, porque pueden dar a error. ¿Cuántas veces nosotros después de una competición pesamos más? Muchísimas. Siempre después de un entrenamiento intenso pesaremos más, después al día siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cuerpo se hiperhidrata. Ha sido tal la exigencia a la que le hemos sometido que el cuerpo, para protegerse, rehidrata el músculo para poder hacer un buen intercambio de nutrientes. De esta manera, al día siguiente pesaremos más. Siempre, fijaros que al inicio de semana siempre pesamos más, y no es porque nos hayamos pasado al fin de semana, es porque el fin de semana es normalmente cuando hacemos los entrenamientos más intensos.
Entonces, teniendo en cuenta esto, si nosotros hacemos los entrenamientos más intensos el fin de semana, el lunes pesaremos más. Por eso yo a mis pupilos siempre les digo, no os peséis el lunes, pesaros el viernes o el sábado por la mañana, el jueves también si queréis, porque será entonces cuando estaréis con un peso más estable y seguramente afinaremos más el peso que tengáis en ese momento. Luego también tengamos en cuenta la diferencia entre sexos. Las mujeres antes de la menstruación siempre aumentan de peso, pero no porque aumenten milagrosamente de una semana a otra 1 kilo o 1,5 kilos o 2 de grasa, no, aumentamos líquido también, se hiperhidratan, cosa que después la semana posterior a la regla pasa completamente lo contrario. Hay una deshidratación asociada a toda la eliminación de líquido que hay con la menstruación. Así que hay un montón de situaciones en las que un deportista y en función del sexo de este deportista puede encontrarse y ese es el motivo por el que no me gusta ni que se fije en IMC o índice de masa corporal, pero tampoco en el peso solamente. Es mucho más bonito fijarnos en el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, cómo va oscilando y cómo va mejorando y cambiando a lo largo de la temporada y sobre todo, que tengamos en cuenta que no podemos estar exactamente igual a lo largo de toda una temporada. El peso, la cantidad de grasa, la cantidad de músculo es algo completamente movible que en el descanso de temporada tenemos que aumentar grasa, aumentar peso, para luego ir afinando poco a poco cuando llegue a nuestro objetivo. Si tenemos 2 objetivos a lo largo de la temporada, tiene que haber un rebote de peso para después del primer objetivo para afrontar el segundo. Si nosotros intentamos una tendencia completamente descendente, sin puntos de inflexión a lo largo de la temporada, muy probablemente acabemos enfermos o con alguna lesión. Porque el cuerpo no es tonto y precisamente fijaros que el peso mínimo al que es posible que llegue nuestro cuerpo, normalmente no podemos alargarlo más de 4 semanas. Así que tenemos que afinar muy bien cuándo, cómo y por qué queremos llegar a ese peso mínimo y cuándo será realmente interesante para nosotros. Así que deportistas, ya sabéis, lo más importante aquí no es fijarnos en el peso, es fijarnos en el todo y dejar ya de lado el IMC. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de hoy y ya lo sabéis, si queréis seguir atentos a nuestros próximos vídeos podéis seguirnos, podéis comentaros y si tenéis alguna sugerencia para los siguientes vídeos os leo en comentarios para poder preparar el siguiente.